cedro, pino, abedul, eucalipto, canela, naranja. Sobre todo la naranja. Del árbol de naranja no se pierde nada. Todas esas cortezas y algunas hojas, y por qué no, algunas flores, se recogen precisamente en esta luna. Primero porque la savia del árbol está menos activada, no se daña a la planta, pero también porque se dice que allí es donde tiene su esencia mejor guardada. He invitado a un mago del medioevo. Él es de la medida del desafío que le pongan. Cocina, hace encargos, trabaja con aromaterapia, con jabonería, tiene una empresa. Un hombre del Renacimiento, más que del medioevo. Y mi amigo personal, Vladimir Kubak. ¡Vladi! Andrea. Y dueño de Amarelo. Además, ya Amarelo es famoso. Quiero un compromiso, quiero que Amarelo venga la próxima vez. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar, porque él es poco tímido cuando hay mucha gente, pero se intentará. Pero necesita mostrar. ¿Amarelo no tiene Twitter? No le he hecho Twitter. No le he hecho Twitter ni Instagram. Pero... Amarelo es el gato, que es un protagonista en casa de Vladimir. Y es de esos gatos naranjas, como el gato de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, un gato naranja, que son un encanto. Así se dice. ¿Tú le das poción, le das infusión a Amarelo para que se calme? ¿Le haces manzanilla? No, realmente no. Lo que sí le doy son flores de Bach. ¡Ay, mira tú! Y ese ha sido mi control para saber que las flores de Bach funcionan. Porque realmente el animal no sabe lo que tú le estás dando. Además que le encantan. Como eso tiene un toquecito de alcohol para preservar, le das las gotas y cuando él me ve con el frasco lo pide. Me pide que le dé su gota. Y normalmente son flores formuladas para que esté más tranquilo, no esté tan ansioso, para que deje la timidez. Y funciona. Un día vamos a hacer un programa sobre el tema de las flores de Bach, pero hoy nos congregan los árboles. Precisamente porque en esta luna se recoge el producto, inclusive medicinal, que no daña a la planta y que de alguna manera luego se usa en infusión, en aromaterapia, en jabonería, en productos cosméticos. En cosméticos sobre todo. Este pelito de uñas con que las mujeres nos arreglamos las cutículas se saca del naranjo, viene de una madera. Así que te propongo, ¿por dónde arrancamos? Pino, eucalipto, canela. Cualquiera, la canela que es la más conocida, okay. Casi todo el mundo conoce la canela, la utiliza para los dulces, la utiliza para aromatizar en sacheteros. Para el adorno de la mesa de sembrina. Y la gente no sabe que la canela es parte de la corteza de ese árbol, que es familia del laurel también, ahí podemos concadenarlo también. O sea, la canela es un lauráceo que tiene que ver de la familia de los mismos laurel. El laurel tiene dos usos, el de la cocina, el gastronómico, sí. Y también el uso ornamental. Se usa muchísimo para hacer cercos porque es una planta tremendamente noble. No le cae gusano, no le cae ningún tipo de animal. Y tiene, aparte del uso de condimento, tiene una cantidad de propiedades medicinales, sobre todo para el estómago. Y bueno, aparte de la fama que tiene de los tiempos antiguos, cuando los romanos lo utilizaban para laurear y premiar a quien había hecho alguna proeza, tanto los juegos... De hecho, de ahí viene el nombre de Laureano. Un saludo a Laureano Olivares, actor que estuvo aquí, y a Laureano Márquez, un gran cómico y humorista de este país. Y politólogo también. Y politólogo, sí, máster en ciencias políticas. Laureano viene de laureado, llevo la corona de laurel, premiado, correcto, precisamente. Correcto, sí. Y los romanos consideraban esta planta tan importante que con eso construían las coronas de laurel. Aparte de eso, hay una leyenda de donde viene supuestamente el laurel, y es que Dafne, que era una ninfa del bosque, estaba por ahí, larín, caminando, y llegó Zeus, Júpiter. No, fue Apolo. Y Apolo quiso llevársela porque le pareció tan preciosa que quiso llevársela. Y entonces, para evitar el rapto y que la violasen, etcétera, etcétera, pidió a los dioses que la ayudasen, y ella se empezó a convertir, su piel se empezó a convertir en corteza y sus cabellos en hojas, y se convirtió en laurel. Y de ahí en más viene el resto de lo que estábamos hablando. Una palabra con el laurel, hay dos versiones. Una que es ornamental, que no es comestible, que es la de flores que vemos normalmente en los jardines, en los setos, por ser una planta noble, y la versión comestible de la planta de laurel. Son dos especies hermanas, gemelas, pero una es comestible y la otra no. ¿Qué efecto tiene el laurel en el ánimo de las personas?
Bueno, aparte de la parte medicinal, el laurel tiene propiedades de reconfortamiento, o sea, te reconforta precisamente por el aroma que tiene. Y aparte de eso, cuando tú lo haces en infusión o cuando lo pones en algún guiso o en alguna cosa que estés haciendo en tu cocina, sientes ese aroma que le da justamente esa característica a cualquier guiso que tú estés haciendo. Si lo haces en infusión, vas a sentir un aroma dulce que es justamente lo que te reconforta. Y luego sus propiedades medicinales van a ayudarte con el estómago a cualquier tipo hasta incluso es antiparasitario. Y hablamos también de la canela, que se usa para dar fuerzas, para recuperar fuerza. La canela es tan popular en repostería que hay un rollo, el cinnamon roll. Correcto. Es rollo de canela, precisamente. La canela lo que es un atrayente y un energizante. Por eso, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas no deben de tomar infusiones con canela, ni nada que tenga que ver con canela, porque acelera y es un energizante demasiado fuerte. Sin embargo, si tú estás normal y necesitas como ponerte las pilas de alguna manera, pues lo mejor es hacer una infusión con canela y puedes agregarle cualquier otra cosa, unas conchitas de naranja, y es perfecto para... De hecho, la canela está contraindicada en procesos hemorrágicos. Si tú tienes una herida abierta o estás sangrando por alguna cosa o estás cicatrizando, inclusive las mujeres en su época de sus días hormonales, no deben ingerir canela porque tiende a generar más flujo sanguíneo y los procesos hemorrágicos naturales o de cicatrización están contraindicados con la canela. Hay que vigilar eso. Y es justamente, la canela es justamente corteza de ese árbol, que después se muele y como es tan aromática, pues se utiliza. Tiene propiedades afrodisíacas también. Eso es una mata que viene, o sea, un árbol que viene de Oriente. Los hindús, los chinos, pero más que todo la costa de India es de donde es originaria. Ok. Tengo un chiste contigo sobre los fenicios que no voy a contar aquí. Ese tema de los que navegaban. ¿Tú sabes dónde viene lo de toco madera? Pues fíjate que te oí comentarlo a tras bastidores, pero no lo sé. Instrúyeme. El tema de toco madera para la suerte es precisamente celta, fenicio y vikingo. Viene de esos navegantes del norte. Los barcos eran de madera. La madera para ellos era un dios. Incluso en Juego de Tronos hay unos árboles en una de las casas, los del norte, cuyos dioses precisamente habitan en el árbol. Es un cedro rojo que saca y un roble que saca sus hojas aunque afuera esté nevado. En esa simbología es porque cada árbol era un espíritu. En El Señor de los Anillos los árboles comienzan una batalla y una guerra y se unen a un bando porque ellos deciden que ellos son los guardianes del bosque. En todas esas mitologías se toca madera para pedirle permiso a la divinidad que es ese árbol hoy convertido en barco y tener buena fortuna al navegar. Cada uno de los que entraba en el barco debía tocar el casco del barco, que por supuesto hoy son de metal, pero en esa época eran de madera, y pedir permiso a la divinidad, y se consideraba de muy mala fortuna y causante de naufragio el no hacerlo. Por eso la gente dice toco madera ante la mala suerte, y viene de algo tan antiguo como eso. La madera de pino, por ejemplo. La madera de pino es una maravilla porque como el pino genera tanta resina, esa madera es perfecta para construir cabañas o cualquier otro tipo de construcción donde vaya a haber cierto grado de humedad, sobre todo en los países nórdicos cuando hay tanta nieve y tanta humedad. Pues la madera de pino preserva muchísimo, primero que es bastante aislante y segundo que además por la resina que posee hace que sea como impermeable. Del pino se aprovecha todo, es como el naranjo, se aprovecha la corteza, la madera, la hoja resinosa y hasta el fruto. Y hasta incluso es una industria el sembrar pinos para Navidad en ciertos países del mundo, ¿no? O sea, los siembran simplemente como quien siembra rosas. ¿En el ánimo de las personas el aroma de pino? El aroma de pino es un aroma que es muy reconfortante, parece, o sea, yo tengo mi propia teoría, porque yo soy fanático del pino, y el pino es un aroma que te reconforta y que te hace sentir como en casa.
Esa es la definición que yo le doy. Armonización del hogar. Te armoniza el hogar y además te hace sentir como en casa, como que estás, es familiar, es una cosa indescriptible, por lo menos para mí, tanto el pino como tal, como todas las variantes, como el abeto y otros tipos de pinos que son coníferas. Tiene un uso social y uno religioso. La corona de pino se pone en Navidad en las puertas para indicar esta casa está bendecida y hay buenas vibras, pase con confianza. Incluso la corona de Adviento que hacen. Y el religioso es de la corona de Adviento. La corona de Adviento va montada sobre una corona de pino y son 4 velas. Correcto. Y simboliza la ofrenda de la naturaleza al fuego divino, al fuego de Dios. Ofrecemos pino. Entonces, es la naturaleza ofrecida para la bondad de quienes están allí. Es correcto, y luego también está la tradición del pino de Navidad, que es decorado porque en tiempos el pino era el único, digamos, ser vivo, verde. El remanente del verde. Del verde en medio de todo aquel blanco de nieve que hay. Entonces, eso a ellos les parecía, a esa gente que vivía en esos países, les parecía increíble y era como el renacer de la vida esperando la primavera. Entonces, ellos ofrendaban y decoraban ese pino, incluso lo llegaron a meter adentro de su casa y pues lo decoraban eso con adornos, con dulces, con incluso con velas. Lo que pasa es que había que estar muy pendiente de eso porque podría ser un peligro dada la resina. Dada la resina del pino, agarra fuego muy rápidamente. Muy rápidamente. En la naranja y en el limón hay una diferencia. En el arbusto, yo no sé si tú has visto una mata de limón. Sí, claro. El árbol de naranja se usa completamente, se usa la madera, se usa la corteza, se usan las flores para ramos de novia y para aromatizar y para aromaterapia, pero se usa también las hojas para infusión. Y la diferencia con el limón es que la madera de limón no sirve, porque la mata de limón, a diferencia de la de naranja, es un arbusto y un arbusto espinoso, es como el cují, su madera es quebradiza. Bueno, es que el naranjo también es espinoso, pero por alguna particularidad que tiene esa madera, puede ser utilizada incluso para tallar cosas y en estos días incluso coincidencialmente vi un juego de café hecho con madera de naranjo. Era un espectáculo. La flor de la naranja se llama azahar. Y con eso se hacían hasta hace muy poco los ramos de novia, aunque hoy en día las novias escogen las rosas y todo lo demás, pero los ramos de novia originales eran de madera de azahar. Te puedo hablar también de otro árbol que es muy beneficioso, como el árbol del té verde. A ver. La gente piensa que es una hierba, no, el té verde es un arbusto, un árbol. Es un árbol. Lo que pasa es que cuando lo cultivan para el té no lo dejan crecer tanto, pero si lo dejan crecer es un árbol hecho y derecho. En Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay crece el árbol de yerba mate. El árbol del mate es un árbol grandísimo, gigantesco. Se lo mantiene a poca altura porque hay que cosechar las hojas y si no sería imposible cosecharlo. Es decir, se lo mantiene estilo bonsái a una determinada altura por su origen comercial, pero si tú lo dejas, él se transforma con un ficus, en una cosa gigantesca. ¿El ficus sirve para algo en aromaterapia? ¿Tiene algún uso más ornamental? Realmente que yo sepa solamente ornamental. Porque las raíces del ficus atrapan la tierra y la mantienen, es decir, el ficus se siembra tanto porque sus raíces consolidan el terreno. E impiden la erosión de la tierra, así que tiene un uso ecológico más que nada. Correcto, sí. Nos queda el eucaliptus. El eucaliptus, bueno, aparte de ser el alimento principal de los koalas en Australia, porque es originario de Oceanía, posee también una resina y posee eucaliptol, que es ese mentolado que sentimos cuando quemamos unas hojitas de eucalipto o incluso cuando tronchamos una rama de eucaliptus. En otro show yo te conté que la llamada papaya lechosa tiene un uso maravilloso aromático que la gente no conoce. Esa fruta que ustedes se comen, papaya lechosa, fruta bomba le llaman en Brasil. Correcto. Tiene un crecimiento absolutamente fantástico porque además trae 1 millón de semillas adentro. Tú partes una de ellas y la semilla se desborda. En la medida en que va creciendo el árbol, tú lo puedes podar y ese árbol, así quede el tronco solo, sin absolutamente ninguna hoja, ese árbol retoña. Me recuerda a una canción de Joan Manuel Serrat donde él habla de la libertad y dice: soy como el árbol talado que retoña, aún tengo la vida. La mata de lechosa fruta bomba, primero tiene un olor fantástico. Es
hogar de pajaritos. ¿Por qué los pajaritos prefieren eso? Pues evidentemente porque las flores tienen obviamente un aroma tremendo. Además da un fruto prácticamente universal. Tiene una cosecha de 2 o 3 cosechas por año. Aquí en el trópico tiene 2 o 3 cosechas por el año, sí. Pero su madera no sirve y la corteza no tiene corteza, de hecho es un tronco desnudo. Pero como estamos hablando de árboles, entra dentro de la gama, pues. ¿Qué pasa con el cedro, el roble, que son árboles mucho más conocidos en otras latitudes, pero que son de una madera tan noble? ¿Tienen algún otro uso medicinal? Podemos irnos a nuestra primaria cuando decíamos que al árbol debemos solícito amor, precisamente porque los árboles son todos nobles. Todos los árboles que tú acabas de mencionar, más que todos, se utilizan por su madera, para muebles, para confección de cualquier otro tipo de puertas. Pero etcétera, cedro y roble entran dentro de las flores de Bach. Sí, además, bueno, me imagino que porque los árboles tienen sus flores, pero si estamos hablando de madera, las maderas de esos árboles son maderas nobles que se utilizan para eso. La bandera del Líbano tiene un cedro en su bandera, justamente que además son como antecesores de los actuales de los fenicios, o sea, de los fenicios vienen a nuestros días los libaneses. La bandera de Canadá tiene una hoja que es de maple, que también es otro árbol que también nos podríamos explayar por ahí. Cuéntame de la miel de maple, además de endulzarle a uno la vida. Y ponerlo sobre las panquecas. ¿Tiene algún uso ese tipo de miel? Porque hay miel eucalipal. Hay un producto que es miel con eucaliptus. Sí, pero esa miel con eucaliptus está hecha con miel de abejas, a la cual se le pone extracto de eucaliptol para lograr ese jarabe. Pero el jarabe de maple es directamente la savia del árbol. Lo exuda el árbol por la corteza y sale igual que el caucho, que también la savia de la mata de caucho es lo que da el elástico, la goma, que después se procesa y termina siendo los cauchos que utilizamos y cualquier otra cantidad de cosas como los guantes de látex, etcétera, etcétera. Justamente es látex lo que sale de la savia del caucho. Hoy en día, lamentablemente, los vinos se sellan con un corcho de resina. Antes había un corcho que la gente no sabe, viene del árbol del alcornoque. Es cacofónico. Sí, bueno, el alcornoque es un árbol que da el corcho, la corteza tiene esa esponjosidad y de ahí es que se procesa ese material. Y por eso se le dice a veces a la gente que como que es cabeza hueca, le dice cabeza de alcornoque, porque es como muy esponjoso, pues, y tiene mucho aire en el medio. Así como nosotros tenemos el samán, que es un árbol oriundo de estas regiones y sobre todo de la parte llana de Venezuela, en el sur existe un árbol parecido, lo llaman aromo, que también crece de la manera como crece el samán, un tronco y muy esponjado con muchísimas sombras en sitios más o menos aislados. Ese tipo de madera que se usa más que nada para hacer madera balsa, las cajas de los fósforos se hacían con esa madera, precisamente porque es muy liviana. Ese tipo de madera en temas de olores, ¿cuáles usas tú? Bueno, pues por ejemplo, podríamos volver con el tema del sándalo. El sándalo. Claro. En aromaterapia y en incienso. Es correcto. Habíamos hablado incluso de la canela como aroma, pero ese tipo de árboles como, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, el samán, el aromo en Argentina. Sí, de eso de verdad no sabía que se puede sacar. Siempre he sabido que se utilizan por madera, etcétera, etcétera, pero no sabía que tenía alguna utilización como. Es una madera muy liviana y se usaba cuando los fósforos eran de yesquero, ese palito de fósforo viene de árboles como esos. Claro, es correcto. Pero para aromaterapia se utilizan todos los que hemos mencionado anteriormente, el eucalipto, la canela, el sándalo, que es tan fragante y que tiene cierta propiedad afrodisíaca también. ¿Cuál es dentro de los árboles favoritos, dentro de lo que tú más te gusta? Porque a lo mejor no es exactamente con lo que trabajas, pero uno tiene una inclinación. Bueno, yo soy fanático del pino. O sea, ahí sí no puedo decir que sí, que uno o el otro no. El pino para mí es el favorito. El aroma del pino me encanta. Yo tengo dos que en realidad no tienen tanta utilidad.
Uno es el abedul, no por su utilidad, que sí, la madera se usa, es un árbol que crece muy al norte o muy al sur, sino que si uno ha estado en un bosque de abedules, eso es una experiencia. Lo ves en la televisión, lo ves en las películas, al malo generalmente ocultándose entre los abedules. Ese es uno que es una preciosidad porque su corteza es plateada. Es una belleza de árbol y es una experiencia que, si ustedes tienen la oportunidad de entrar en un bosque de abedules, por favor no pierdan la oportunidad. El otro es el ciprés, que está muy mal visto porque es de cementerio. Sí, bueno, tiene la connotación de cementerio, y más después de la canción de Mecano quedó como estigmatizado como... No es serio este cementerio rodeado de cipreses. De cipreses, es correcto. El ciprés tiene una connotación funeraria. Pero realmente es una conífera, también es familia del pino, el ciprés, pero por alguna razón que no entendemos quedó colgado del cielo, como la canción de Mecano, porque son largos y estirados. Es como una aguja grande. Es como una aguja grande. Y es conífera, y yo digo que debe ser por su poco mantenimiento. Debe ser un árbol absolutamente recio que no hay que estar manteniendo no hay que hacerle mucho. Mucha cosa, el solito crece, va puntiagudo y crece hasta arriba. Y parece mentira, en la nobleza del ciprés lo hemos relegado a los camposantos. Sí. Hay una teoría de las leyes de Hartman que dice que precisamente en los cementerios no se debe habitar. Eso, desde el punto de vista de tu trabajo, puede ser posible, puede ser que por el hecho de que nosotros usemos una parcela, aunque estén los cipreses allí y los árboles allí, porque además hay un tema en tercer milenio que ahora los cementerios son jardines. Están las lápidas, pero es toda una extensión de grama verde. Eso se puede llegar a ver desde el punto de vista energético, que una parcela que ha sido usada para un cementerio luego tiene una energía. ¿Tú crees en eso? Sí, definitivamente sí, todos somos energía, y cuando pasamos a otro plano seguimos teniendo energía que ya no está en el plano físico, pero que queda etérea en el espacio, y los cementerios están cargadas de esa energía. O sea, yo pienso que, sobre todo, incluso tengo gente conocida que los cementerios para ellos son muy difíciles de transitar, porque les pasa como al de Sexto Sentido, I see dead people, o sea, veo gente muerta, o sea, hay gente que siente esas presencias y les es muy difícil transitar. Pero si nos vamos a los hechos concretos, porque eso es mucho de la cuestión energética, pues los cementerios están llenos de esa energía que pues de alguna manera es como una energía de paz. Uno trata de que sea una energía de paz, por eso están plantados de árboles y de plantas, para que uno se sienta como en cierta paz con esa energía que han dejado nuestros seres queridos allá. Tú sabes que hay dos flores mal trabajadas por ese mismo tema. Crisantemo, que se usa mucho en coronas funerarias, la gente la ve y dice flor de muerto. No, en realidad, mira, mi madre era fanática, la flor favorita de mi madre era el crisantemo. En Japón es la flor nacional. Es correcto. El crisantemo. Y la otra es el nardo. El nardo se usa muchísimo en temas funerarios porque huele durante el día, pero él lanza sus mayores aromas. La vara de nardo comienza a multiplicar sus aromas a partir de que atardece. Si tú tienes varas de nardo en tu casa y estás pendiente, a las 6 de la tarde la casa entera huele a nardo. Y yo he visto varias personas que se niegan rotundamente: quítame esas flores de ahí porque eso es flor de muerto. Pero es toda una connotación, es simplemente que la gente ya tiene eso como flores de muerto. Sin embargo, el nardo se ha ido saliendo poco a poco, lo utilizan mucho las novias en sus casamientos, precisamente por ese aroma tan exquisito, complementado con el aroma de las rosas, y pues complementa todo ese ambiente nupcial. Tú sabes que en la religión católica hay una época en que se le ofrecen a la divinidad nardos y azucenas. Después de Semana Santa, en el proceso de resurrección, las flores que en la religión católica simbolizan la resurrección son el nardo y la azucena. Puede ser porque florecen en esa época, pero definitivamente la azucena se considera flor de perdón y el nardo se le ofrece a la divinidad. Y la azucena tiene connotación también de pureza. Esa es otra connotación que se le da a la azucena. Muy justamente. Bien. Vladimir, te agradezco enormemente que hayas venido. Están saliendo tus redes sociales. Sé que estás en un emprendimiento de postres por encargo que es maravilloso. Sé que sigues con tu tema de la jabonería, que es maravillosa. Solo quería decirte que me acabo de acordar que el tabaco también se usa para hacer perfumes para caballeros. Es correcto. La madera del tabaco, del árbol de tabaco, se usa para hacer perfumería. Perfumería, sí. Porque el tabaco tiene cierta... la savia de esas hojas se utilizan en el procesamiento
fermento, destilado, etcétera, etcétera, y procesado para hacer la base de ciertos perfumes para caballeros. Te agradezco tanto que nos hayas bañado con tu sabiduría. No, yo cada vez que vengo acá es como un intercambio, porque yo aprendo de cosas que no sabía y que tú me instruyes. Que la próxima vez esté Amarelo entre nosotros. Es un compromiso, el país lo vio. Está bien. Amarelo está invitado a ver cómo hacemos esa relación entre el hombre y su gato, pero eso será otro día.